El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. ¿Qué es la ciencia? Desarrollemos el primer punto relativo a la teoría general de la ciencia. La ciencia se puede definir como, primero, producto sociocultural; segundo, como actividad intelectual; y tercero, como praxis social e institucional. La ciencia es compleja en su constitución y en sus determinaciones históricas. Como producto, la ciencia se define siguiendo a Mario Bunge, 1979-1983, como un conocimiento racional, sistemático, verificable y falible. Representa la acumulación o capital científico de una sociedad. Como actividad intelectual, constituye la aplicación de la razón para la explicación y o comprensión sustentada y fundamentada, consistente y pertinente de la realidad. Su antecedente fue la filosofía, tal como la definieron y la entendieron los griegos de la antigüedad, unos 500 o 400 años antes de Cristo. Con la filosofía se puede decir que nace una nueva civilización, la occidental, al dar con dos principios que implican tanto a la realidad como al sujeto que la investiga. En primer lugar, existe un orden dentro de la misma realidad que preside y explica la realidad fenoménica, la de los sentidos, la de los problemas que inciden en el desarrollo del hombre. En segundo lugar, la vía para descubrir, explicar o comprender esa realidad es la razón. Las filosofías se separa y se enfrenta a la teología, a la mitología, a la astrología y a cualquier fuente extra real o natural. Estas creaciones culturales, las cuales no se trata de denigrar aquí en este trabajo, buscaban el orden en una dimensión extraterrenal, utilizando no la razón lógica sino la adivinación, la revelación, la meditación trascendental. También la filosofía se enfrentó a la especulación teórica, a las formas falsas del pensamiento racional. Frente a esto, la filosofía significó la búsqueda de la verdad contundente, demostrable o verificable en oposición a las opiniones, doxa, o a las especulaciones. La verdad para los filósofos griegos era la episteme, la razón demostrable de algo. Para Aristóteles, la filosofía es la madre de las ciencias, la ciencia universal que estudia los principios de la realidad y del conocimiento. Ahora bien,
Nada de esto fue fácil. La búsqueda de la verdad implicó no solo una lucha en el plano intelectual o del pensamiento, sino que también implicó una lucha social y política. Un Sócrates, por buscar la verdad y enseñarla a los jóvenes, murió condenado por la sociedad al tener que beber un veneno, la cicuta. Un Aristóteles, a pesar de su posición social, vivió perseguido por todas las teorías que tenía, pero que atentaban contra el orden establecido. El llamado mito de Prometeo entre los griegos sintetiza esa lucha, porque ya no eran los dioses los que construyen la vida de los hombres, sino que son ellos mismos. Dicho mito es la prefiguración del espíritu de Occidente. Prometeo es el espíritu de rebeldía contra las prohibiciones de los dioses envidiosos, que simbolizan los temores de la humanidad primitiva. Es el espíritu de curiosidad y de aventura, es el espíritu crítico que se levanta contra la superstición. La ciencia como la conocemos desde la modernidad, es decir, desde el llamado Renacimiento, siglo XV, parte de los dos principios señalados anteriormente, orden y razón. Así, por ejemplo, la ciencia, al estudiar las enfermedades, descartan las explicaciones de las posiciones de los astros, o de las malas influencias, o del mal ojo, o porque son el producto de un castigo de la divinidad, o porque hay detrás un mal espíritu. Por el contrario, la parte del principio según la cual la enfermedad, como cualquier otro problema, rompió un equilibrio natural de la naturaleza o de la sociedad. En este caso, la enfermedad rompió con el orden del organismo o de la mente, psiquiatría. Para ello, investiga y trata de descubrir en particular la razón o el factor que explica la enfermedad que está estudiando. Para cada problema se van conformando las ciencias particulares como medicina, la biología, la química, la física y hasta la psicología o la psiquiatría. A nivel de las ciencias sociales, por ejemplo, la pobreza o la falta de legitimidad de un gobierno, se partiría de los mismos principios. Supone el investigador que existen factores dentro de la misma realidad social o política o económica o de cualquier dimensión de lo real que explique cada uno de esos problemas. Como praxis social, la ciencia es realizada por actores determinados, por científicos que, de manera personal e institucional, organizan su acción para producir este tipo de conocimiento. Asimismo, se refiere a las formas de intervención en los procesos de cambio social, como la planificación social, los programas sociales, el trabajo comunitario y opinión pública. Los dos grandes períodos de la ciencia. En el presente trabajo se explica el desarrollo de la ciencia tanto en la modernidad, iniciada en el Renacimiento, como en la posmodernidad. Esto permite conocer las fronteras originarias, intermedias y actuales de la ciencia. ¿Para qué reconocer estas fronteras? Al reconocer estas fronteras se sabrá identificar la pertinencia y actualidad de la información científica disponible. Asimismo, el investigador o internauta podrá seleccionar y elaborar su propia estrategia
epistemológica, metodológica, en el marco del desarrollo de la ciencia, para abordar de manera excelente y competitiva cualquier problema de investigación. Con esto, el investigador debe tener como autoexigencia que su estudio esté a la vanguardia de la ciencia. Cuando insistimos en la importancia estratégica de la epistemología en la formación del investigador, lo hacemos porque se trata de producir un conocimiento competitivo y de calidad. Competitivo en el sentido de poder estar la investigación a la altura de cualquier centro de investigación a nivel mundial. A veces hay mucho provincianismo y conformismo en estos países latinoamericanos. Se prefiere repetir métodos sin discutirlos, porque ya han funcionado con anterioridad. De calidad en el sentido de construir un conocimiento lo mejor posible, de modo que puedan responder a los problemas que se investigan. Por ejemplo, se puede investigar un problema siguiendo criterios del siglo XVI, como la causalidad lineal. Esto es a la luz de nuevos avances epistemológicos. Queda muy atrás y por lo tanto el estudio queda desactualizado, a pesar de haber aplicado muy bien una determinada teoría, un método o un procedimiento dentro de los parámetros seleccionados. En la modernidad, la ciencia pasó de un periodo absolutista, hegemónico, a otro periodo relativista. En el primer periodo se identifica la ciencia como el único saber verdadero y el más importante respecto a la filosofía, el arte, la religión, el sentido común. Mientras que en el segundo periodo, el relativista, se reconocen los límites de la ciencia en cuanto al carácter aproximado que resultan todas las explicaciones teóricas o empíricas. Esta última tendencia ha traído grandes consecuencias que implican un diálogo abierto con todos los saberes, incluyendo los provenientes del mundo oriental. Esta tendencia supera las expectativas de la modernidad y se vincula como el movimiento de la posmodernidad. En este movimiento, la ciencia, al igual que el resto de los saberes culturales, buscan la verdad. No podemos hoy invalidar ningún conocimiento. En ese sentido hay semejanzas entre todos los saberes culturales. Sin embargo, una gran diferencia es que la ciencia busca la verdad al dar una explicación racional o comprensiva de la realidad, pero le agrega su sustentación y su fundamentación epistemológica. Con esta herramienta intelectual justifica también racionalmente su propio discurso. Por su parte, vemos que la religión busca la verdad, pero la fundamenta por la vía de la fe y de la revelación. La estética por medio de la belleza, el sentido común por medio de la evidencia que presentan los sentidos o la propia experiencia. Cuando llegamos a la filosofía, encontramos realmente que las fronteras de la ciencia son muy cercanas a esta. Y si existe una franca diferenciación, se debió más a determinadas condiciones históricas y no lógicas. Cada ciencia tiene su filosofía, en tanto que ésta proporciona los principios de construcción del conocimiento. La ciencia no es un saber técnico y por su carácter racional tiene sus fuentes en la filosofía.
La epistemología busca, entre otras cosas, determinar, delimitar y hasta trascender los principios, los fundamentos de la ciencia, sean estos filosóficos, políticos o culturales en general.